En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12, Efesios 6, del 10 al 12, encontramos las palabras solemnes del apóstol San Pablo. Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda. No dice vístanse con algunas partes, aquí se usa una palabra y dice vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del Partido Comunista, de las sectas, no, de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta mañana continuamos con la 9ª conferencia de la serie La Guerra Espiritual. Esta es la 9ª conferencia de nuestra serie que iniciamos en abril, titulada La Guerra Espiritual, y en esta mañana quiero hablarles a ustedes de 3 razones para poder confiar en el poder de Dios. 3 razones que la Biblia nos da para que nosotros confiemos en el poder de Dios. Como un resumen de las últimas 8 conferencias, hemos podido ver que el cristiano está en una guerra. El cristiano está llamado a pelear. El cristiano está llamado al valor. El cristiano está llamado a poder usar armas espirituales y nunca carnales. Si el cristiano usa las armas espirituales, el cristiano tiene garantizada la victoria. Si el cristiano usa armas carnales, el cristiano perderá la batalla, porque no es con espada, no es con ejército, no es con armas del mundo, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dice Proverbios 21, no hay consejo, ni sabiduría, ni inteligencia contra Jehová. El caballo se prepara para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Si nosotros no comprendemos esto, tampoco comprendemos lo que dice el Salmo 126 y 27. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los que construimos. Este salmo nos muestra que hay 2 clases de construcciones. Una, la que hace Dios, y otra, la que hacemos nosotros. Si no es de Dios lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es en la carne. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender que el cristiano se encuentra en una guerra espiritual donde somos blanco constante de ataques, de calumnias, de mentiras, de divisiones contra la Biblia, contra los pastores, contra las iglesias, contra la palabra de Dios, contra el matrimonio, contra nuestros hijos, y los poderes del mal que nos rodean tienen el propósito principal de dividir. Jesucristo dijo que cualquiera que entrara a una casa dividida no podría permanecer. Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y nosotros tenemos que comprender que todas estas fuerzas que están a nuestro alrededor son fuerzas sobrenaturales. Son fuerzas que pueden más que nosotros, son más inteligentes, más poderosos que nosotros. Si nosotros queremos pelear contra los poderes del mal, necesitamos fortalecernos en el Señor. No dice haz pesas o vete a correr o cómete muchas vitaminas o pastillas y ten una dieta balanceada. Nos dice fortalezcanse en el Señor. Y si nuestra fuerza está en Dios, podremos estar firmes. La vida cristiana, pues, tiene que ser una vida de total dependencia y confianza en Dios. Pues todos los recursos que tenemos en la vida cristiana, como la sabiduría, el poder que tengamos, el valor, hermanos, el aliento,
Porque lo que más nos hace falta en las pruebas es el aliento, ya que el desaliento es el enemigo que hace presa a la mayor parte del pueblo de Dios. ¿Quieres ver a un cristiano derrotado? Es un cristiano desalentado. ¿Quieres ver a un cristiano que ya no tiene poder para seguir viviendo y levantando el escudo de la fe? Es un cristiano que está agotado espiritualmente. Es un cristiano que está desarmado espiritualmente. Es un cristiano que las pruebas lo han llevado a un grado tal donde como ha vivido en la carne, como tiene varias semanas que no ora, varias semanas que no lee la palabra de Dios, varias semanas que no memoriza la palabra de Dios, al venir la prueba, este cristiano se desalienta totalmente y avienta las armas y en ese momento quedamos presa del enemigo. En primer lugar, nosotros vamos a comenzar a tener que conocer el poder de Dios para poder confiar en el poder de su fuerza y en la fortaleza del Señor. ¿Cuál es la primera razón que se nos da para poder confiar en Dios? La primera razón que se nos da es sus hechos del pasado, las obras de Dios en el pasado. Dios ha demostrado a través de toda la historia su poder. Quiero que ustedes nada más recuerden Génesis capítulo 1. Fíjense lo que dice la Biblia. En el principio Dios creó. Y aquí la palabra crear significa crear de la nada. Es la palabra griega vara, con B grande, con B de burro, vara. Dice, en el principio creó Dios los cielos. Fíjense el poder de Dios. Dios hizo de la nada, así, de la nada, de lo que no existía, creó un universo. Y luego dice la Biblia, creó los cielos y creó la tierra. Vean ustedes que Dios pone a la tierra en el centro de su creación. ¿Ya lo observaron? Génesis 1:1. No dice, en el principio Dios creó los cielos y Marte y el sistema galáctico o la Vía Láctea. Dice, creó los cielos y la tierra. La tierra es el centro de la creación de Dios. Porque fue el planeta Tierra donde Dios, en la persona de Jesucristo, nos vino a visitar hace 2000 años. Y después Dios, en todo el capítulo 1 del Génesis, dice, y Dios dijo que produzca la hierba, tierra verde, y que produzca fruta y semilla según su género. Y habló Dios a las aguas, y Dios le dijo a las aguas, la composición molecular de las aguas es una composición que tiene oxígeno, que tiene hidrógeno, y Dios le habló al hidrógeno y al oxígeno, y le dijo que produzca las aguas seres vivientes, y el mar produjo animales, produjo ballenas, produjo pez sapo, produjo pez espada, produjo todos los seres que están ahí a la voz de Dios, al mandamiento expreso de Dios. Y ese es el poder que Dios nos muestra, que Él habla y las cosas son creadas. Cuando Jesús se paró afuera de la tumba de Lázaro, gritó Jesús, Lázaro, ven fuera. Y a la voz que se transporta por ondas, llegó al cuerpo de Lázaro. El espíritu de Lázaro ya lo había dejado. Cuando el espíritu de Lázaro oye la voz de Cristo y su alma también, bajan a la orden de Cristo y entran al cuerpo, porque dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Lo que mata el cuerpo es el espíritu, la separación del espíritu. Entra la voz de Cristo, se mete el espíritu otra vez al cuerpo de Lázaro, y ya apestaba el cuerpo de Lázaro, y a la voz de Jesucristo, a la voz, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, el cuerpo comenzó otra vez a incorporar sus células, su sistema sanguíneo, la sangre comenzó a circular, y cuando salió Lázaro de la tumba, era igual que tú, igual que yo. Este poder que Dios usó para crear el universo, para sacar a los muertos de su tumba, es el poder que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo por medio del Espíritu Santo. Vean lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Si el cristiano comenzara a comprender, Efesios 3, 20. Si el cristiano comenzara a entender estas verdades, que el poder del universo, el poder que existe para crear, está dentro, está residiendo dentro de nosotros, el cristiano comenzaría a usar ese poder
¿Cuántos de ustedes no vieron de chiquitos Aladino y la lámpara maravillosa y soñábamos con tener una lámpara que la frotáramos y saliera un genio y nos concediera los deseos? Soñábamos con la Cenicienta y todos quisiéramos ser como He-Man, como Batman, como el Halcón Negro, como Superman, y toda la raza humana y niños anhelábamos ser superhéroes, supermanes, superniños, superniñas. Y sin embargo, el cristianismo es el poder. Déjate de He-Man y de Superman y de Batman. Esos son patodonas comparados con el poder de Dios. El poder del universo, el creador del cielo y la tierra, al entrar a nuestra vida, ha entrado con el poder del Espíritu Santo. Y dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, dice todas las cosas, mucho más abundantemente. O sea, tú dices, Señor, te pido por mi esposo. Dios no solamente quiere que se convierta a tu esposo, Dios quiere que se convierta a tu esposo, y aparte lo va a hacer líder espiritual a tu esposo, y aparte lo va a hacer predicador a tu esposo, y aparte tu esposo va a ser mucho más grande de lo que tú te imaginabas. Señor, te pido por mi hijo que está en las drogas, te pido por mi hija que está en las drogas. Dios va a salvar a tu hija y va a salvar a tu hijo, y Dios mucho más abundantemente de lo que tú te imaginas va a hacer milagros con tu familia si tan solo haces lo que dice Efesios 3:20. Y dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, que está en acción, y dice en dónde, en nosotros. La Biblia dice que dentro de nosotros hay un poder que pone en acción el poder de Dios. ¿Qué hace que Dios entre en acción? ¿Qué hace que Dios se pare en su trono? ¿Qué hace que Dios diga, ángeles, vayan a esa familia, ángeles, protejan ese hogar, ángeles, arreglen esta situación? ¿Qué hace que Dios entre en acción? ¿Qué hace que Dios diga, van al Espíritu Santo, fortalece a doña María, fortalece a la familia Pineda, fortalece a la familia fulana de tal? ¿Qué hace que Dios entre en acción? La Biblia dice, la oración. Dios actúa de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Si dentro de ti tú no pones en acción el poder de Dios a través de la oración, no esperes nunca que Dios haga nada por ti. La oración es el poder más grande que Dios nos ha dejado, porque la oración es lo que pone en movimiento el poder de Dios. Antier viernes tuvimos una velada de oración en México de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Y esta velada de oración fue la cosa más preciosa que ha habido en muchos tiempos en la iglesia en México. Más de 60 hermanos de las 11 a las 6 de la mañana orando por nuestra patria, por nuestras iglesias, por nuestra fortaleza, por el futuro de México. Y es estas reuniones de oración las que hacen que Dios comience a actuar. Todos ustedes saben que aquí tenemos 2 reuniones de oración todos los martes, de las 9 a las 10 de la mañana para puras mujeres, de las 7 a las 8 de la noche para puros varones. Y vienen 4 o 5 personas a las reuniones de oración. Y si nosotros no comprendemos que es en las reuniones de oración donde está el poder de Dios, donde Dios contesta, y que la oración de varios al mismo tiempo por un solo objetivo es una respuesta mucho más rápida, nuestras reuniones de oración estarían llenas de gente que cree en el poder de Dios. Vean ustedes en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 11, que aún los grandes gigantes espirituales de Dios, los más grandes líderes que Dios ha usado, han atravesado momentos en que han dudado del grande poder de Dios. La Biblia es maravillosa porque la Biblia no oculta los pecados de los más grandes hombres de Dios. Y una de las cosas en que el cristiano tambalea principalmente es cuando su fe duda de la capacidad de Dios para actuar. Vuelvo a repetir,
Uno de los enemigos más grandes que tenemos nosotros en la vida cristiana es cuando comenzamos a dudar. Ven ustedes la incredulidad. Cuando comenzamos a dudar si Dios nos podrá ayudar. Y el más grande líder espiritual de todos los tiempos, Moisés, también dudó del poder de Dios. Vean Números capítulo 11, del 18 al 22. De 18 al 22, Números 11. Y dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Aquí el pueblo estaba ahí en el desierto y se les había acabado la comida. ¿Cuántas veces Dios nos prueba a través de nuestras necesidades básicas para ver si confiamos en su poder? Y el pueblo comenzó, para eso salimos de Egipto, para eso me hice cristiano, para atravesar estas pruebas, para eso me hice cristiano, para tener esto, para eso me hice cristiano, y comenzamos a murmurar y a dudar del poder de Dios. Dios le dice a Moisés, ¿sabes una cosa, Moisés? No les voy a dar maná, ni Twinkies, ni tampoco fruchis, ni tortas de jamón. Les voy a mandar carne. Fíjense ustedes, carne cuando no había carnicerías, carne cuando no había ganado, carne cuando no había borregos. No tenían nada absolutamente en el desierto los judíos. Y entonces dice Dios, les voy a mandar carne hasta que se sacien un mes. Y Moisés le dice a Dios, Padre Santo, pero si son más de 600,000 personas, ¿cómo vas a poder matar tantos bueyes y ovejas? Moisés puso en duda la capacidad y el poder de Dios. Y vean lo que le contesta a Dios en el versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Creo que yo hubiera estado peor que Moisés. Moisés le contesta Dios le contesta a Moisés, oye Moisés, ¿ya se te olvidó quién soy yo? ¿No te acuerdas que yo dije y se hizo Marte y Júpiter y la Vía Láctea y todo lo que existe a la voz de mi palabra? ¿No podré decir que aparezca esto y aparecerá? Pero quiero que observen que Moisés dudó el poder de Dios porque Moisés se encontraba bajo presión. Y esto es una característica psicológica de la naturaleza humana. Las presiones nos distorsionan la visión del poder de Dios. Veamos otro ejemplo en el libro de Job. Job fue un hombre azotado por la mano de Dios. Job fue un hombre que fue visitado con las olas de Jehová en su vida. Job no sufrió por sus pecados. Hay tanta gente que son los descendientes, son los discípulos de los 3 amigos de Job. Los 3 amigos de Job que se unieron representan a todas aquellas personas de la cristiandad que dicen, a este hermano le va como le va porque tiene pecado en su vida. Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Y el mensaje de todo el libro de Job es por qué los justos sufren. No los malos, sino los justos.
Y cuando Job es visitado por el mal, y cuando viene la mujer de Job y le dice a Job, blasfema contra Dios, y se le quitan a sus hijos, y se le quitan sus ovejas, y se le quitan sus propiedades, Job no entiende en ese momento qué está pasando. Dice, Dios mío, pues yo he diezmado, he sido bueno, he orado por mi familia, ¿por qué estas calamidades? Y llegan 3 amigos como moscas y se le pegan alrededor. Y le comienzan a decir, porque eres pecador. Porque has pecado, algo hiciste, Dios no castiga en balde. Sin embargo, también se nos olvida el aguijón del apóstol Pablo, ¿verdad? Que Pablo, sin deberla ni temerla, es visitado por el mal y le pide a Dios que le quite el aguijón y Dios no se lo quita. En el libro de Job, en el capítulo 3, versículos del 11 al 13 y el versículo 16, encontramos que igual que Job, muchos de nosotros, al atravesar periodos de confusión, depresiones y de incredulidad, anhelamos mejor no haber nacido. O muchas veces le pedimos a Dios, Señor, ya, por favor, ya, mejor llévame. Ya sácame de este mundo, ya no quiero saber nada. Por lo menos varias veces en mi vida yo le he dicho a Dios eso. Señor, prefiero que me lleves. Dice Job en el capítulo 3, del 11 al 13, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Quiero que observen que Job, ante la presión, en primer lugar le dijo a Dios que era preferible no haber existido que haber vivido. ¿No te has hecho tú la misma pregunta? Cuando has sido visitado del mal, de calamidades, de muertes en tu familia, etcétera, etcétera, cuando ha habido presiones extremas en tu corazón, ¿no te has preguntado, ¿no hubiera sido mejor ni siquiera haber nacido? Quiero que ustedes vean que las presiones nos distorsionan la perspectiva de Dios. La presión nos confunde respecto al programa de Dios, porque el dolor siempre nos impide racionalizar las cosas a la luz de la Biblia. El dolor nos impide que nos comportemos con la claridad y con la visión que Dios quiere que nosotros tengamos. Y vean ustedes también el versículo 16 del capítulo 3 de Job. Y dice Job, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job hubiera preferido ser un aborto, haber atravesado lo que estaba atravesando. Pero ¿qué pasó cuando acabaron todas las pruebas de Job? Vean el último capítulo de Job. Capítulo 42. Pasa toda la vida de Job y comienza Job a decirle a Dios por qué esto, por qué el otro. Y aquí quiero darles un principio muy importante. Hermanos en Jesucristo, antes de leer algunas partes del capítulo 42, escuchen esto. Dios permite que te quejes con Él todo lo que tú quieras. Y Dios permite que le digas, ¿por qué, Señor, no hubiera sido mejor esto o aquello? Grítale, hazle teatro, llora a Dios, hazle, Dios deja que le digamos todo lo que queramos. Pero Dios no permite que lo ignoremos. Lo vuelvo a repetir. Dios no se va a enojar porque diga así, ¿por qué me pasó esto y por qué aquello? Dios se acuerda que somos hombres, que somos frágiles, que somos débiles. No te sientas peor que los demás. Pero a Dios sí le enoja que lo ignores. O sea, hay mucha gente que, ya Dios, ni siquiera, pero mientras digas, ¿por qué esto, Señor? ¿Y por qué aquello? Ahí estás, ¿qué cosa estás diciendo con tus quejas? De que realmente existe Dios. Y Dios le gusta, ¿verdad? Que vengan los niños y cuántas veces nuestros hijos también, oye papá, ¿y por qué esto y por qué aquello? Pero cuando nuestros hijos nos ignoran y hacen lo que les da la gana sin tomarnos en cuenta, eso nos molesta mucho. Entonces preferimos que venga mi hijo y me diga, ¿por qué? A que se dé la media vuelta y diga, ni siquiera tengo padre, ni siquiera tengo madre. Entonces, durante todo el libro de Job, Job comienza a quejarse y Dios aguanta toda la tempestad de Job. Dios recibe en el cielo todo lo que Job le dice y Job comienza a racionalizar y a pensar y a decir esto. Y ya se acabó Job y ya que acabaron sus amigos, entonces Dios, comenzando el capítulo 38 en adelante, le contesta a Job. ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta de Dios al sufrimiento? Es la siguiente. Dios le comienza a decir a Job, Job, ve las pléyades del universo, ve el sol y la luna, ve los leones, ve las cabras monteses, ve la fuerza de la gravedad, ve el cielo, ve la luz.
Y Dios le pregunta a Job, ¿lo entiendes? Y Job dice, no. Entonces Dios le contesta y le dice a Job, Job, si no entiendes los misterios del universo, ¿cómo quieres comprender los misterios de Dios? Si no entendemos la gravedad de la Tierra, decimos que la luz es un fluido, es todo lo que sabemos, no entendemos ni siquiera las ramificaciones nerviosas de nuestro cuerpo, no hemos podido acabar de comprender y descifrar un gene. Ahorita los genetistas están tratando de penetrar en los genes y han desarrollado el 4% de la información que un gene tiene. Y no conocemos un gene que Dios lo hizo y queremos comprender por qué Dios permite que suframos. Job en el capítulo 42 dice, y vamos a decirlo junto con él, porque todos somos seres humanos. Y dice el versículo 2, dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Amén. Pero díganlo con confianza, ¿eh? De veras, hablamos barrabasadas, incoherencias. Hablamos y leyendo un día un libro yo de Jean-Paul Sartre, La náusea. Cuando acabé el libro de La náusea de Jean-Paul Sartre, de veras, yo ya era cristiano, tenía como 4 años en Cristo. Y al acabar este libro, me di cuenta de la soberbia del ser humano. Y este pobre hombre francés, el padre del existencialismo, en su libro dice, no hay absolutamente ninguna razón para la existencia humana. No hay ningún propósito para el ser humano fuera de la razón y el propósito que el hombre encuentre, fíjese lo que dice Sartre, dentro de nosotros mismos. Y Sartre durante toda su vida estuvo tratando de encontrar dentro de él la razón del universo, la razón de su existencia. Y Sartre comenzó a fundar lo que se llama el existencialismo de la desesperación. Y se le bautizó con el nombre de el padre de los filósofos de los desesperados. Porque él dio origen y dio a la luz a una nueva corriente filosófica de la cual siguieron otros filósofos y de las cuales ya formaban Bertrand Russell, de los cuales el padre de todos ellos, el abuelito, fue Friedrich Nietzsche, cuando dijo que Dios estaba muerto. Pero sin embargo Sartre, al acabar su vida, escribe un poema y dice, siento que la presencia de Dios me ha perseguido toda mi vida. Y aunque he tratado de encontrar en mí la respuesta, yo sé que está fuera de mí la respuesta. Demasiado tarde, mi querido Jean-Paul. Bienaventurado el hombre en cuyo corazón están los caminos de Jehová. Y dichosos las personas en esta mañana que han descubierto que la razón y el propósito de nuestra vida nunca estará dentro de nosotros porque no somos Dios. La razón de nuestra existencia tiene que estar fuera de nosotros, tiene que estar en el Creador. Y cuando el hombre encuentra en dónde está el Creador y cómo comunicarnos con el Creador, dice la Biblia que a través de Jesucristo el ser humano comienza a vivir para encontrar el propósito y la razón de su existencia. Miles de hombres han encontrado en la Biblia y en Jesucristo la respuesta a la desesperación, a la confusión, a la falta de propósito y a la falta de razón para existir. Y en segundo lugar, no solamente tenemos que podemos confiar en el poder de Dios por sus hechos del pasado, lo que ha hecho Dios y que somos humanos para fallar en Él, pero en segundo lugar podemos confiar en el poder de Dios, hermanos, por causa de sus promesas. Cuando Dios habla en la Biblia, quiero decirles a ustedes que Dios no puede mentir. Cuando tú encuentras una promesa de Dios, por ejemplo, el Salmo 128. El Salmo 128 dice, mi esposa será como la vid junto a mi casa, mis hijos como olivos silvestres. Tú ves esta promesa y te hincas y le gritas a Dios y no te dejaré hasta que me cumplas esta promesa. Y mi esposo tiene que ser así, y mi esposa tiene que ser así, y reclamo a mis hijos, y estamos bajo el pacto, Padre, y te doy gracias por su salvación. Y aunque ahorita no veas en tu casa la obra de Dios, tiene que venir, espéralo, porque la fe y la paciencia nos llevan a heredar las promesas. Pero tenemos que creer en el poder de Dios, tenemos que creer que Dios puede. Si no crees que Dios puede, entonces
¿Qué clase de cristianismo tenemos si el fundador del cristianismo fue aquel que se levantó de la tumba y dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, si no creo en el poder de mi Cristo, ¿en quién voy a creer? En Isaías 41, veamos algunas promesas de Dios. Y dice el profeta Isaías en el versículo 10, 13, Isaías 41, versículo 10, vean esa promesa de Dios. Memoriza, apunta tus versículos y memorízalos, y repítelos hasta que impregnen tu espíritu y tu mente y formen parte de tu propia naturaleza. Dice Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo primero que Dios nos ordena, nos manda y nos dice es, no tengan miedo de nada. Que ya me quedé sin trabajo, no tengas miedo. Mi esposo no tiene seguro de vida y si se muere me voy a quedar sola y viuda. No tengas miedo. ¿Y Dios? Que no tengo petrobonos. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué no saben que sin fe es imposible agradar a Dios? No hemos comprendido que lo único que le agrada a Dios, lo único que lo satisface, lo único que lo hace estar gozoso es que creamos y que confiemos en Él. Cuando Jesús venga a la tierra, dicen los evangelios, ¿hallará fe en la tierra? No dice la Biblia, cuando Jesús venga hallará amor, cuando Jesús venga hallará valor, cuando Jesús venga, no, cuando Jesús venga, lo primero que va a venir a buscar en la tierra es quienes siguen confiando en Él. No tengan miedo, dice el versículo 10, yo estoy contigo, y vean lo que dice, no desmayen. Ay, ya no quiero ir a la escuela dominical. Ya no quiero ir a la iglesia. Todos son una bola de hipócritas. Todas las iglesias son iguales. La presbiteriana, la metodista, la iglesia cristiana, en todos lados. ¡No desmayes! Levántate, guerrero de Dios. Levántate, guerrera de Dios. Acuérdate que Dios está contigo. Acuérdate que hay una espada que es la espada de la palabra. Acuérdate que el Espíritu Santo entre nosotros no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor. ¡Levántate! No te sumerjas en la autocompasión y en la autolástima. La guerra es fuerte y Cristo nos lo dijo. Tenemos que cargar una cruz. Los enemigos son fuertes, el mundo, el diablo, los poderes del mal. Entonces, ¿por qué te desalientas? Yo estoy contigo, dice Dios. No tengas miedo. Yo te sustento. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vean el versículo 13 también. De Isaías 41, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No dice, yo soy Jehová tu Dios que te dejo, sino que nos dice, nos está sosteniendo y te dice otra vez, no temas, yo te ayudo. Este es el retrato de un padre atravesando el Palacio de las Bellas Artes en el Zócalo de México con un niño de 3 años de edad. ¿Qué padre, qué madre tendría la osadía de al atravesar el tráfico soltar a su hijo en medio de tantos coches de la ruta 100? Nadie. Entonces nosotros creemos que ya me estoy hundiendo ya. Dios nos dice en el 41:13 y entonces comienzo a memorizar el versículo. Padre, gracias porque ahorita en medio de mi confusión y mi desesperación, tú, Señor, sostienes mi mano derecha. Tú no me dejarás caer, Padre. Tú me sustentarás. Tú me ayudarás. Y esa promesa la hago mía, la clamo, la grito, la confieso y la creo. Y me levanto del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Yo, Jehová, sostengo tu mano derecha. Hermanos, no estamos solos. Hay un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el que nos sigue sosteniendo. Si no fuera por eso, dice David, si no creyese que vería la bondad de Dios en la tierra, hace mucho hubiera desmayado. Y finalmente vean ustedes ahí también en Isaías
43, versículo 10, versículo 2 y versículo 10. Isaías 43, versículo 2 y versículo 10. Dice Isaías 43, 2. Memorícenlo, por favor, apúntenlo, hermanos, y memoricen estos versículos. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué promesa más preciosa! ¿Se acuerdan ustedes de los jóvenes en el horno que Nabucodonosor mandó y que quería matarlos? Los 3 jóvenes entraron a un horno calentado 7 veces más. Y dice la Biblia que cuando salieron del horno, pero ni siquiera el hilo, no sé si era poliéster o rayón sus camisas que traían, pero ni el hilo estaba quemado, los botones estaban pegados también, no se quemó el hilo de los botones de los jóvenes en el horno. Y además, ni siquiera olían a humo. O sea, como si no hubieran estado en la prueba. ¿Saben qué nos demuestra esto? Que cuando estamos en la prueba con Dios, nunca saldremos amargados. Pasaremos la prueba y como si no lo hubiéramos pasado. Pero los que pasan una prueba sin Dios, salen de la prueba echando ajos y cebollas. Amargados. Porque el humo los alcanzó. Ahí está la diferencia de pasar las pruebas con Dios o sin Dios. Fortalezcámonos en el poder de Dios. Vivamos y estemos listos siempre a enfrentar cualquier prueba con Dios en nuestra vida, para que cuando el poder de Dios en nosotros se manifieste, nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Dios no nos promete sacarnos de las pruebas. Dice la Biblia que cuando pasemos por las pruebas, las aguas no nos llegarán. Cuando pasemos por el fuego no nos quemará. Pero Dios sí nos promete estar con nosotros en medio de las pruebas. Aquellos que se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. Despidámonos en oración. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Padre Santo, que estás en el cielo, en esta mañana te damos las gracias porque podemos seguir confiando en ti. Te damos gracias porque nos has explicado que por ser seres humanos, tú eres tan compasivo y tan misericordioso en nuestra vida. Te acuerdas de nuestra condición. Te acuerdas que en las pruebas muchos te negamos, como lo hizo Pedro. Muchos en las pruebas nos desalentamos porque somos frágiles, somos hombres y no dioses. Pero en todas estas cosas, Señor, tu palabra dice, te agradas de aquellos que desde lo profundo de su alma, en medio de su tribulación, en medio de su confusión, te pueden gritar, Padre, ayúdame. Padre, sálvame. Padre, socórrenos. Y tu palabra dice que vendrás pronto, porque tú eres nuestra pronta ayuda en nuestros problemas y tribulaciones. Por lo tanto, no tendremos miedo, aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean trasladados en medio del mar, nuestro corazón no temerá. Dios es la fortaleza de mi vida, mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Dios es mi pronta ayuda en las tribulaciones. ¿De quién he de atemorizarme? Se amontonarán mis enemigos, y aunque un ejército acampe alrededor de mí, no tendré miedo. Estaré confiado, porque tú eres torre fuerte, el nombre de Jehová. En esta mañana, Padre Santo, te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que tu Espíritu siga infundiéndonos ánimo, vigor, fortaleza en medio de un mundo que nos rodea y que está pronto a llegar a su fin. Un mundo que es hostil a Cristo, un mundo que desata cada día más y más persecución contra tu iglesia, un mundo que no te conoce, pero nosotros hemos conocido que tú eres Dios. Señor, fortalece tu iglesia. Te pedimos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, porque creemos en la unidad del Espíritu, en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que bendigas a todos los pastores del mundo, a todos los predicadores, a todos los misioneros en tierras inhóspitas y hostiles al Evangelio. Fortalece, Padre, a los misioneros, fortalece a los pastores, fortalece a las familias, para que el nombre de Cristo sea levantado. Te pedimos en esta mañana, Señor, por nuestra patria. Te pedimos que nos abras puertas, que a través de estos desayunos el mundo conozca que tú eres Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta mañana nos refugiamos en ti, Señor, porque tu nombre es torre fuerte. Tú nos levantarás en nuestra desesperación y tú nos pondrás en alto y pondrás un cántico nuevo en nuestro corazón. A ti, Dios, te alabamos en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, porque tú eres Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos, en quien te alabamos y en quien te damos las gracias. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo primero que Dios nos ordena, nos manda y nos dice es: no tengan miedo de nada. Que ya me quedé sin trabajo, no tengas miedo. Mi esposo no tiene seguro de vida y si se muere me voy a quedar sola y viuda. No tengas miedo. ¿Y Dios? Que no tengo petrobonos. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué no saben? Que sin fe es imposible agradar a Dios. No hemos comprendido que lo único que le agrada a Dios, lo único que lo satisface, lo único que lo hace estar gozoso es que creamos y que confiemos en Él. Cuando Jesús venga a la tierra, dicen los evangelios, ¿hallará fe en la tierra? No dice la Biblia, cuando Jesús venga hallará amor, cuando Jesús venga hallará valor, cuando Jesús venga, no, cuando Jesús venga, lo primero que va a venir a buscar en la tierra es quienes siguen confiando en Él. No tengan miedo, dice el versículo 10, yo estoy contigo, y vean lo que dice, no desmayen. Ay, ya no quiero ir a la escuela dominical. Ya no quiero ir a la iglesia. Todos son una bola de hipócritas. Todas las iglesias son iguales. La presbiteriana, la metodista, la iglesia cristiana, en todos lados. ¡No desmayes! Levántate, guerrero de Dios. Levántate, guerrera de Dios. Acuérdate que Dios está contigo. Acuérdate que hay una espada, que es la espada de la palabra. Acuérdate que el Espíritu Santo entre nosotros no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor. ¡Levántate!
No te sumerjas en la autocompasión y en la autolástima. La guerra es fuerte y Cristo nos lo dijo. Tenemos que cargar una cruz. Los enemigos son fuertes, el mundo, el diablo, los poderes del mal. Entonces, ¿por qué te desalientas? Yo estoy contigo, dice Dios. No tengas miedo. Yo te sustento. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vean el versículo 13 también, de Isaías 41. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No dice, yo soy Jehová tu Dios que te dejo, sino que nos dice, nos está sosteniendo y te dice otra vez, no temas, yo te ayudo. Este es el retrato de un padre atravesando el Palacio de las Bellas Artes en el Zócalo de México con un niño de 3 años de edad. ¿Qué padre, qué madre tendría la osadía de, al atravesar el tráfico, soltar a su hijo en medio de tantos coches de la ruta 100? Nadie. Entonces nosotros creemos que ya me estoy hundiendo ya. Dios nos dice en el 41:13, y entonces comienzo a memorizar el versículo. Padre, gracias porque ahorita en medio de mi confusión y mi desesperación, tú, Señor, sostienes mi mano derecha. Tú no me dejarás caer, Padre. Tú me sustentarás. Tú me ayudarás. Y esa promesa la hago mía, la clamo, la grito, la confieso y la creo. Y me levanto del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Yo, Jehová, sostengo tu mano derecha. Hermanos, no estamos solos. Hay un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el que nos sigue sosteniendo. Si no fuera por eso, dice David, si no creyese que vería la bondad de Dios en la tierra, hace mucho hubiera desmayado. Y finalmente vean ustedes ahí también en Isaías 43, versículo 10, versículo 2 y versículo 10. Isaías 43, versículo 2 y versículo 10. Dice Isaías 43, 2. Memorícenlo, por favor, apúntenlo, hermanos, y memoricen estos versículos. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué promesa más preciosa! ¿Se acuerdan ustedes de los jóvenes en el horno que Nabucodonosor mandó y que quería matarlos? Los 3 jóvenes entraron a un horno calentado 7 veces más. Y dice la Biblia que cuando salieron del horno, pero ni siquiera el hilo, no sé si era poliéster o rayón sus camisas que traían, pero ni el hilo estaba quemado. Los botones estaban pegados también. No se quemó el hilo de los botones de los jóvenes en el horno. Y además, ni siquiera olían a humo. O sea, como si no hubieran estado en la prueba. ¿Saben qué nos demuestra esto? Que cuando estamos en la prueba con Dios, nunca saldremos amargados. Pasaremos la prueba y como si no lo hubiéramos pasado. Pero los que pasan una prueba sin Dios, salen de la prueba echando ajos y cebollas. Amargados. Porque el humo los alcanzó. Ahí está la diferencia de pasar las pruebas con Dios o sin Dios. Fortalezcámonos en el poder de Dios. Vivamos y estemos listos siempre a enfrentar cualquier prueba con Dios en nuestra vida, para que cuando el poder de Dios en nosotros se manifieste, nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Dios no nos promete sacarnos de las pruebas. Dice la Biblia que cuando pasemos por las pruebas, las aguas no nos llegarán. Cuando pasemos por el fuego no nos quemará. Pero Dios sí nos promete estar con nosotros en medio de las pruebas. Aquellos que se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. Despidámonos en oración. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Padre Santo, que estás en el cielo, en esta mañana te damos las gracias porque podemos seguir confiando en ti. Te damos gracias porque nos has explicado que por ser seres humanos, tú eres tan compasivo y tan misericordioso en nuestra vida. Te acuerdas de nuestra condición. Te acuerdas que en las pruebas muchos te negamos, como lo hizo Pedro. Muchos en las pruebas nos desalentamos porque somos frágiles, somos hombres y no dioses. Pero en todas estas cosas, Señor, tu palabra dice, te agradas de aquellos que desde lo profundo de su alma, en medio de su tribulación, en medio de su confusión, te pueden gritar, Padre, ayúdame. Padre, sálvame. Padre, socórrenos. Y tu palabra dice que vendrás pronto, porque tú eres nuestra pronta ayuda en nuestros problemas y tribulaciones. Por lo tanto, no tendremos miedo, aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean trasladados en medio del mar, nuestro corazón no temerá. Dios es la fortaleza de mi vida, mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es mi pronta ayuda en las tribulaciones. ¿De quién he de atemorizarme? Se amontonarán mis enemigos, y aunque un ejército acampe alrededor de mí, no tendré miedo. Estaré confiado, porque tú eres torre fuerte, el nombre de Jehová. En esta mañana, Padre Santo, te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que tu Espíritu siga infundiéndonos ánimo, vigor, fortaleza en medio de un mundo que nos rodea y que está pronto a llegar a su fin. Un mundo que es hostil a Cristo, un mundo que desata cada día más y más persecución contra tu iglesia, un mundo que no te conoce, pero nosotros hemos conocido que tú eres Dios. Señor, fortalece tu iglesia. Te pedimos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, porque creemos en la unidad del Espíritu, en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que bendigas a todos los pastores del mundo, a todos los predicadores, a todos los misioneros en tierras inhóspitas y hostiles al Evangelio. Fortalece, Padre, a los misioneros, fortalece a los pastores, fortalece a las familias para que el nombre de Cristo sea levantado. Te pedimos en esta mañana, Señor, por nuestra patria. Te pedimos que nos abras puertas, que a través de estos desayunos el mundo conozca que tú eres Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta mañana nos refugiamos en ti, Señor, porque tu nombre es torre fuerte. Tú nos levantarás en nuestra desesperación y tú nos pondrás en alto y pondrás un cántico nuevo en nuestro corazón. A ti, Dios, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu nombre y te glorificamos, porque tú eres Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos, en quien te alabamos y en quien te damos las gracias. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo primero que Dios nos ordena, nos manda y nos dice es, no tengan miedo de nada. Que ya me quedé sin trabajo, no tengas miedo. Mi esposo no tiene seguro de vida y si se muere me voy a quedar sola y viuda. No tengas miedo. ¿Y Dios?
que no tengo petrobonos. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué no saben que sin fe es imposible agradar a Dios? No hemos comprendido que lo único que le agrada a Dios, lo único que lo satisface, lo único que lo hace estar gozoso es que creamos y que confiemos en Él. Cuando Jesús venga a la tierra, dicen los evangelios, ¿hallará fe en la tierra? No dice la Biblia, cuando Jesús venga, hallará amor, cuando Jesús venga, hallará valor, cuando Jesús venga, no, cuando Jesús venga, lo primero que va a venir a buscar en la tierra es quienes siguen confiando en Él. No tengan miedo, dice el versículo 10, yo estoy contigo, y vean lo que dice, no desmayen. Ay, ya no quiero ir a la escuela dominical. Ya no quiero ir a la iglesia. Todos son una bola de hipócritas. Todas las iglesias son iguales. La presbiteriana, la metodista, la iglesia cristiana, en todos lados. ¡No desmayes! Levántate, guerrero de Dios. Levántate, guerrera de Dios. Acuérdate que Dios está contigo. Acuérdate que hay una espada que es la espada de la palabra. Acuérdate que el Espíritu Santo entre nosotros no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor. ¡Levántate! No te sumerjas en la autocompasión y en la autolástima. La guerra es fuerte y Cristo nos lo dijo. Tenemos que cargar una cruz. Los enemigos son fuertes, el mundo, el diablo, los poderes del mal. Entonces, ¿por qué te desalientas? Yo estoy contigo, dice Dios. No tengas miedo. Yo te sustento. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vean el versículo 13 también. De Isaías 41, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. No dice yo soy Jehová tu Dios que te dejo, sino que nos dice, nos está sosteniendo y te dice otra vez, no temas, yo te ayudo. Este es el retrato de un padre atravesando el Palacio de las Bellas Artes en el Zócalo de México con un niño de 3 años de edad. ¿Qué padre, qué madre tendría la osadía de al atravesar el tráfico soltar a su hijo en medio de tantos coches de la ruta 100? Nadie. Entonces nosotros creemos que ya me estoy hundiendo ya. Dios nos dice en el 41:13 y entonces comienzo a memorizar el versículo. Padre, gracias porque ahorita en medio de mi confusión y mi desesperación, tú, Señor, sostienes mi mano derecha. Tú no me dejarás caer, Padre. Tú me sustentarás. Tú me ayudarás. Y esa promesa la hago mía, la clamo, la grito, la confieso y la creo. Y me levanto del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo, Jehová, sostengo tu mano derecha. Hermanos, no estamos solos. Hay un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el que nos sigue sosteniendo. Si no fuera por eso, dice David, si no creyese que vería la bondad de Dios en la tierra, hace mucho hubiera desmayado. Y finalmente vean ustedes ahí también en Isaías 43, versículo 10, versículo 2 y versículo 10. Isaías 43, versículo 2 y versículo 10. Dice Isaías 43, 2. Memorícenlo, por favor, apúntenlo, hermanos, y memoricen estos versículos. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué promesa más preciosa! ¿Se acuerdan ustedes de los jóvenes en el horno que Nabucodonosor mandó y que quería matarlos? Los 3 jóvenes entraron a un horno calentado 7 veces más. Y dice la Biblia que cuando salieron del horno, pero ni siquiera el hilo, no sé si era poliéster o rayón sus camisas que traían, pero ni el hilo estaba quemado, los botones estaban pegados también, no se quemó el hilo de los botones de los jóvenes en el horno. Y además, ni siquiera olían a humo. O sea, como si no hubieran estado en la prueba. ¿Saben qué nos demuestra esto? Que cuando estamos en la prueba con Dios, nunca saldremos amargados. Pasaremos la prueba y como si no lo hubiéramos pasado. Pero los que pasan una prueba sin Dios, salen de la prueba echando ajos y cebollas. Amargados.
porque el humo los alcanzó. Ahí está la diferencia de pasar las pruebas con Dios o sin Dios. Fortalezcámonos en el poder de Dios. Vivamos y estemos listos siempre a enfrentar cualquier prueba con Dios en nuestra vida, para que cuando el poder de Dios en nosotros se manifieste, nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Dios no nos promete sacarnos de las pruebas. Dice la Biblia que cuando pasemos por las pruebas, las aguas no nos llegarán. Cuando pasemos por el fuego no nos quemará. Pero Dios sí nos promete estar con nosotros en medio de las pruebas. Aquellos que se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. Despidámonos en oración. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Padre Santo, que estás en el cielo, en esta mañana te damos las gracias porque podemos seguir confiando en ti. Te damos gracias porque nos has explicado que por ser seres humanos, tú eres tan compasivo y tan misericordioso en nuestra vida. Te acuerdas de nuestra condición. Te acuerdas que en las pruebas muchos te negamos, como lo hizo Pedro. Muchos en las pruebas nos desalentamos porque somos frágiles, somos hombres y no dioses. Pero en todas estas cosas, Señor, tu palabra dice, te agradas de aquellos que desde lo profundo de su alma, en medio de su tribulación, en medio de su confusión, te pueden gritar, Padre, ayúdame. Padre, sálvame. Padre, socórrenos. Y tu palabra dice que vendrás pronto, porque tú eres nuestra pronta ayuda en nuestros problemas y tribulaciones. Por lo tanto, no tendremos miedo, aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean trasladados en medio del mar, nuestro corazón no temerá. Dios es la fortaleza de mi vida, mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es mi pronta ayuda en las tribulaciones. ¿De quién he de atemorizarme? Se amontonarán mis enemigos, y aunque un ejército acampe alrededor de mí, no tendré miedo. Estaré confiado, porque tú eres torre fuerte, el nombre de Jehová. En esta mañana, Padre Santo, te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que tu Espíritu siga infundiéndonos ánimo, vigor, fortaleza en medio de un mundo que nos rodea y que está pronto a llegar a su fin. Un mundo que es hostil a Cristo, un mundo que desata cada día más y más persecución contra tu iglesia, un mundo que no te conoce, pero nosotros hemos conocido que tú eres Dios. Señor, fortalece tu iglesia. Te pedimos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, porque creemos en la unidad del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que bendigas a todos los pastores del mundo, a todos los predicadores, a todos los misioneros en tierras inhóspitas y hostiles al Evangelio. Fortalece, Padre, a los misioneros, fortalece a los pastores, fortalece a las familias para que el nombre de Cristo sea levantado. Te pedimos en esta mañana, Señor,
por nuestra patria. Te pedimos que nos abras puertas, que a través de estos desayunos el mundo conozca que tú eres Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta mañana nos refugiamos en ti, Señor, porque tu nombre es Torre Fuerte. Tú nos levantarás en nuestra desesperación y tú nos pondrás en alto y pondrás un cántico nuevo en nuestro corazón. A ti, Dios, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu nombre y te glorificamos, porque tú eres Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos, en quien te alabamos y en quien te damos las gracias. Amén.